Bueno, vamos a hablar hoy de la administración y representación de la sociedad. Nosotros, ¿Van a compartir diapositivas? sí señor. Ok. Listo, ya está habilitado. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches compañeros, profesor. Como bien lo acabó de indicar el profesor, nos corresponde o compete hablarles sobre la administración y representación de las sociedades. Los compañeros que vamos a intervenir en esta explicación son Julián Felipe Poveda, Amanda Norato, Juan Sebastián Escobar, Mariluz Pinzón, quien les habla Diana Paola Rodríguez, Andrés Sepúlveda, John Álvaro Sánchez y Adriana Milena Meneses. Sigue por favor con la diapositiva número 2, compañero. Mi compañero, ¿puedes pasar la diapositiva número 2, por favor? Bueno, para hablar de la administración y representación de la sociedad, tenemos que tener en cuenta pues todo lo que nuestros compañeros en las exposiciones anteriores pues nos han mencionado respecto a las sociedades y lo que representa tener una de ellas. Entonces, de las sociedades comerciales, así como las personas naturales que ejercen el comercio, toda entidad tiene que estar encabezada por alguien, quien sea el encargado como de dirigir la sociedad y por tanto pues asumir las responsabilidades que se le designen y ejercer pues los derechos también que la ley le permite. Esta administración y representación dependen pues del tipo de sociedad que vayan a representar. Hablando pues de los órganos de administración, son los órganos encargados de administrar una sociedad para determinar pues a quién le corresponde la administración de la sociedad. Se tiene que ver pues como primera medida los tipos de sociedades, como ya se los mencioné. Mis compañeros más adelante van a empezar a explicarles puntualmente la representación de cada tipo de sociedad y de acuerdo a ello cómo se administran. Entonces, pues hay unas que su administración versa a través de los socios, otra pues a través de los gestores de los socios de la junta administrativa, otros son delegados a terceros. Pero ya como les comento, mis compañeros ya les explican puntualmente de acuerdo a cada sociedad. ¿Quiénes son los administradores o representantes de las sociedades comerciales? De acuerdo a la ley, son los administradores de las sociedades comerciales, la junta directiva, los representantes legales, los factores y los liquidadores. Entonces, la junta directiva es la administración de la sociedad nombrada por la Asamblea de Accionistas bajo un sistema de cociente electoral, cuya cabeza se radican las demás funciones, las administraciones particulares. Se establece la ley por ley, pues las demás funciones que se tengan que designar a él, y pues a él y a otro órgano social. Es un órgano colegiado, funciona a través de reuniones para la
las cuales deben tener un quórum, y cuando se necesitan o cuando se realiza este quórum, debe haber por lo menos la mitad más uno de los miembros para que pueda realizarse. Las decisiones que se tomen allí deben quedar estrictamente en actas, las cuales tienen que asentarse en el libro de actas correspondiente que tenga la sociedad. Por regla general, la mayoría se toman decisiones, igual estando la mayoría de los miembros de la Junta, e igual es al menos la mitad más uno de los miembros para que ésta pueda tomarse respectivamente. El representante legal. El representante legal es la persona responsable del desarrollo del objeto social, es decir, de la empresa o de la actividad económica para la cual se constituyó la sociedad. Como tal, es el encargado de hacer presente a la sociedad él es el que representa a la sociedad frente a terceros, o es el que toma las decisiones estando dentro de la organización. Si los estatutos no establecen otra cosa, al representante legal lo designa la junta directiva y tiene pues amplias facultades para realizar en nombre de la sociedad cualquier acto competitivo dentro del objeto social. Los nombramientos del representante legal y de los miembros de la junta directiva, así como sus respectivos suplentes, deberán ser inscritos en el registro mercantil, como ya lo hemos visto en anteriores clases. Y en el momento que ya estén registrados, a partir de ese momento ya pueden desempeñar sus funciones. Los factores. Los factores son los administradores de los establecimientos de comercio, y con ellos pues también como el contacto con el comerciante, es decir, en la sociedad pueden celebrarse para elegir al administrador un contrato de preposición o simplemente que sea delegado. Y los liquidadores son las personas llamadas a administrar la sociedad cuando ésta ha crecido o ya hay una causal de disolución o se está iniciando un proceso ya de liquidación de la sociedad. Entonces ellos son los que entran a administrar este tipo de cosas, obviamente previamente a que los deleguen de esta manera. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Para los administradores y representantes tienen unos principios de conducta. La actuación de los administradores debe estar guiada por estos denominados principios de actuación y conducta, que son el deber de la buena fe, el deber de diligencia y cuidado y el deber de lealtad. También tienen pues algunos deberes específicos, los cuales complementan otras funciones que les asigna la legislación, como son desarrollar el objeto social, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y los estatutos que se creen dentro de la organización, velar que se respete el cumplimiento de las funciones del revisor fiscal, si la sociedad requiere tener revisor fiscal, guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad y pues abstenerse de utilizar indebidamente la información privilegiada a la cual él tiene acceso, dar un trato equitativo a todos los socios y pues también respetar el derecho de inspección. O sea, todos los socios tienen derecho a realizar una inspección a su administración de acuerdo a cómo lo requieran. Entonces, pues sí, tiene que respetar pues el derecho que ellos tienen a hacer las inspecciones debidas. También abstenerse de participar en actos que impliquen conflicto de intereses con la competencia, con otra sociedad que sea pues directamente su competencia en actividad económica. Cuando
cuando la actuación sea ajena al administrador y digamos que pase por encima de los principios de conducta que anteriormente les mencioné, y a raíz de esto se vean afectados ya sean otros administradores, terceros, socios, esta persona que administra deberá ser responsable y puede llegar también necesariamente a indemnizar si ocasionó daños y perjuicios que la ley considere. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. También tienen unas acciones judiciales. Para este efecto, la ley establece dos puntualmente. Una son la acción social de responsabilidad y la otra la acción individual de responsabilidad. La acción social de responsabilidad la en cabeza de la sociedad se ejerce por decisión del máximo órgano societario y tiene como finalidad reconstruir el patrimonio de la sociedad en caso que se vea afectado. Y en el caso de la acción individual de responsabilidad, está en cabeza de cualquier persona perjudicada por las actuaciones que el administrador haya incurrido, las cuales pues buscan efectivamente una compensación de daños que esta persona o socio pues haya causado por el mal, por la mala implementación de lo que se está ejecutando. Ya siguen mis compañeros. Muchas gracias. Lo característico de las sociedades de estructura corporativa, de la estructura corporativa de la sociedad por los administradores se denomina orgánica. Esto quiere decir que es una representación voluntaria. Las diferentes titularidades o el poder de representación y las competencias corresponden a un órgano. No el representante y los representados, por tanto, no tienen voluntad de que otorgue el poder. Esto se deriva del nombramiento para ocupar el puesto en el órgano representativo. Los administradores no representan a los socios, sino son personas jurídicas. Esto quiere decir que los socios pueden delegar quién sea el administrador en su junta, en la junta que pueden hacer. Siguiente, por favor. De acuerdo con el artículo 310 del Código de Comercio, la administración de la sociedad colectiva corresponderá a todos y a cada uno de los socios, quienes podrán delegarle a sus cosocios o a extraños, caso en el cual los delegantes quedarán inhibidos para gestión de los negocios sociales. Los delegados tendrán las mismas facultades conferidas a los socios administradores por la ley o por los estatutos, salvo a las limitaciones que expresamente se le impongan. Esto quiere decir que en las sociedades o en la administración y representación de sociedades, todos los socios tienen una junta directiva y en esa misma junta directiva pues eligen a su administrador y su coadministrador. Y también pues ahí interponen sus leyes o los estatutos que quieran para poder manejar su sociedad. Siguiente, por favor. Siguiente. Las facultades de la representación de la sociedad. La representación de la sociedad se llevará implícita a facultades de usar la firma social para celebrar todas las operaciones comprendidas dentro de un giro ordinario de los negocios sociales. Esto quiere decir que en la misma representación solo queda una firma
de los socios, que fue hacer la firma social o la firma representativa ante las operaciones comerciales que conlleven estas sociedades. En la delegación de la sociedad en la delegación de la administración de sociedad colectiva, la misma administración delega a varias personas sin determinar las funciones o las facultades. Esto queda confinado en un acto administrativo en su junta administrativa y lo estipulan cuando ellos lo decidan. No podrán actuar deliberadamente ni aisladamente si no está en los estatutos confinados. Buenas noches. Yo vengo a hablar del artículo 3.13 del Código de Comercio, que es la revocación de la administración delegada. Delegada a la administración de la sociedad, él o los socios que hubieran conferido podrán reasumirla en cualquier momento o cambiar a sus delegados teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.10 que ya expuso mi compañera María. Cuando la delegación no concede los estatutos, deberá otorgarse con las formalidades propias de las reformas estatutarias. Serán inoponibles a terceros la revocación, el cambio de delegado y las limitaciones de las facultades mientras no se llenen dichas formalidades. Ya, profe, sigue la compañera Adriana, ya regálame 2 minutos que tiene problemas con el micrófono, por favor. Ok. Bueno, artículo 314. Derecho de inspección de los socios en la sociedad colectiva. Aún delegada a la administración, los socios tendrán derecho de inspeccionar por sí mismos o por medio de representantes los libros y papeles de la sociedad en cualquier tiempo. El artículo 315. Artículo 315. Asignación de coadministrador por abuso o negligencia de un administrador nombrado de forma condicional. Cuando el nombramiento de un administrador en una persona determinada sea condición para la subsistencia de la sociedad y dicha persona abuse de sus facultades o sea negligente, la Junta de Socios podrá designar por mayoría a un coadministrador con el fin desde que se obren en consulta. Artículo 316. Decisiones que requieren voto unánime o mayoría absoluta en la sociedad colectiva. La transferencia de partes de intereses, el ingreso de nuevos socios, así como cualquiera otra
reforma estatutaria o de la enajenación de la totalidad o de la mayor parte de los activos sociales. Requerirán el voto unánime de los socios o de sus delegados. Si otra cosa no se dispone en los estatutos. Las demás decisiones se aprobarán por mayoría absoluta de votos, salvo estipulación en contrario. Cada socio tendrá derecho a un voto. Buenas noches para todos. El artículo 317 nos indica el derecho al veto. Habla acerca de la responsabilidad por operaciones en contrario y nos indica que los socios que conforman la sociedad podrán oponerse a cualquier tipo de operación propuesta por cualquiera de los miembros que conforman la misma. Tiene una particularidad y nos indica que no podrán oponerse si las pretensiones van encaminadas a la conservación de los bienes sociales de la sociedad conformada. Adicionalmente a eso, nos indica que la oposición se suspenderá mientras se decide a través del voto si se continúa o no con el proyecto presentado. Por último, prevé que cuando fuere vetado un negocio, en la forma indicada, como les acabo de señalar, indicará que hace referencia a un desacato y que en todo caso la sociedad comprometerá su responsabilidad si no se tuviera en cuenta la decisión adoptada previamente. Artículo 318. Obligación del administrador de rendir cuentas en la sociedad colectiva. Los administradores, sean socios o extraños, al fin de cada ejercicio social, darán cuenta de su gestión a la Junta de Socios e informarán sobre la situación financiera y contable de la sociedad. Además, rendirán a la misma Junta cuentas comprobadas de su gestión cuando ésta la solicite y, en todo caso, al separarse del cargo. Las estipulaciones tendientes a exonerarlos de dicha obligación y de las responsabilidades consiguientes se tendrán por no escritas. Asimismo, los administradores deben rendir cuentas en tres hipótesis. La primera es al final del ejercicio social, la segunda dentro del mes siguiente a su cargo y la tercera cuando sean exigidas por el órgano competente. Lo siguiente que acabamos de explicar, lo que es el artículo, desde el artículo 310 hasta el 318 del Código de Comercio, es para explicar qué es las sociedades colectivas. Ahora vamos con las siguientes sociedades. La siguiente es sociedades en comandita simple. Las sociedades comanditarias simples es una sociedad mercantil de carácter personalista, formada por socios colectivos que aportan trabajo a la sociedad y que pueden aportar o no capital, y también por socios comanditarios que solo aportan el capital. Las características de esta es que empezando, no existe un capital mínimo para formar esta sociedad. La denominación social debe ser el nombre de alguno de los socios colectivos. Y solamente los socios colectivos poseen el derecho a la gestión de la sociedad. También tenemos como ventajas y desventajas, es que como ventaja es que no posee un capital mínimo. También tenemos que los socios que aportan trabajo poseen gran motivación porque participan de los beneficios y las responsabilidades de la empresa dependen del tipo del socio. Y como desventajas tenemos que los socios comanditarios no poseen voto
Otra es, exigen gran cantidad de trámites y requisitos y los socios comandatarios no tienen ningún derecho de gestión ni administrativo. Bueno, la siguiente sociedad es comandita por acciones. Es una sociedad de carácter mercantil, cuyo capital social está dividido en acciones, que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como un socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. Un ejemplo de acción comunitaria por acciones es, bueno, es una sociedad capitalista cuyo capital social está dividido en acciones que formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad. Un ejemplo es... Alguien no me conteste. ¿Sí? Es el típico negocio local de comidas a domicilios o restaurante. Es un excelente ejemplo de sociedad comanditaria. Y es que perfectamente se puede combinar la existencia de unos socios comanditarios que aportan el local y la infraestructura, con otros que se encargan de administrarlo, dar como que las cuentas y dirigir la sociedad. Bueno, las características. Bueno, en la sociedad comanditaria por acciones existen dos categorías de accionistas. Socios colectivos que responden personal y solidariamente de las deudas sociales y han de ser necesariamente administradores de la sociedad. Socios comanditarios que carecen de responsabilidad personal y participan en la organización de la sociedad a través de la Junta General. Bueno, son mínimo 2 socios, de los cuales uno al menos será socio colectivo. La responsabilidad de los socios colectivos es personal, solidaria e ilimitada frente a las deudas sociales. Los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada al capital aportado. Los socios tienen derecho a modificar los estatutos y siempre que la modificación no se efectúe mediante acuerdo de la Junta General. El acuerdo requerirá el consentimiento expreso de todos los socios colectivos. El capital social dividido en acciones no podrá ser inferior, según el artículo 6, 101 y 21, y deberá estar desembolsado al menos el 25% en el momento de la constitución, el resto cuando se establezcan los estatutos. Buenas noches, vamos a hablar sobre la sociedad de capital e industria. Este nos habla de que en la que está constituida por uno o más socios que contribuyen con capital, llamados socios capitalistas, y uno o más socios que están vinculados como tal solamente con su industria, llamados socios industriales. Los socios capitalistas tienen las mismas obligaciones y derechos que los miembros de una sociedad colectiva, y los socios industriales no responden por las deudas sociales. También nos dice que la administración y la representación de esta sociedad puede estar bajo la responsabilidad de cualquiera de los socios. Sin embargo, nunca podrá estar a cargo de un tercero. En todo lo demás, se aplican las pautas de la sociedad colectiva. También nos habla sobre las características de esta sociedad, pues como tal, que es pues, el nombre de la sociedad, la conformación, si es subsidiaria o solidaria, y de la participación de los socios. Bueno, ahora vamos a ver la administración y la representación frente a las sociedades de responsabilidad limitada, conocidas con su abreviación de LTDA. Esta tiene una particularidad y está previsto en el artículo 353 del Código de Comercio,
que nos indica que en las compañías de responsabilidad limitada, todos sus socios responderán de acuerdo al monto de sus aportes. Se precisa que estas indicaciones deben quedar plasmadas o reflejadas en los estatutos para que en caso de tomarlo como garantía, poder llegar a adquirir una obligación de acuerdo al ingreso que el asociado aportó. De igual forma nos indica en el artículo 354 que el capital social en la sociedad de responsabilidad es limitada, que hace concordancia a lo que les acabo de decir. Nos indica también que esta sociedad tiene una particularidad y está previsto en el artículo 356, donde nos indica que el número máximo de socios dentro de esta sociedad no podrá exceder las 25 personas. En caso de que llegara a ser así, será nula. Y si durante su existencia excediera este límite, dentro de los 2 meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho podrá transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios. Cuando la reducción implique la disminución del capital social, deberá obtenerse un permiso previo por parte de la superintendencia, so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse el término señalado. Como ya lo indiqué, las características pues es la cantidad de los socios, la denominación de la razón social, la responsabilidad que debe asumir cada uno de sus socios de acuerdo a su inversión o a su aporte, que también hace referencia al capital social, y las decisiones serán tomadas o adoptadas de forma unánime a través del voto. Buenas noches. La sociedad anónima, o también conocida como empresa anónima, o por sus siglas SA, es un tipo de sociedad mercantil capitalista nacida por las grandes acumulaciones de capital y que se adopta por la mayoría de las grandes compañías. Bueno, perdón. Bueno, la sociedad anónima, como cualquier tipo de sociedad comercial, debe ser constituida mediante una escritura pública, la cual debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, y esta debe ser registrada en el asiento donde se encuentra dicha sociedad y las sucursales también. En ese tipo de sociedad, la responsabilidad de los socios va hasta la cantidad de sus aportes. La razón social de este tipo de sociedad siempre debe estar precedida de la palabra sociedad anónima o de las letras SA. La falta de esta palabra en el contrato social hará a los administradores responsables de manera solidaria respecto a las operaciones que se realicen, según lo establecido en el inciso final del artículo 373 del Código de Comercio, en el cual establece lo siguiente: la sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Será administrada por gestores temporales irrevocables y tendrá denominación seguida de la palabra sociedad anónima y de las letras SA. La sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación. Los administradores responderán solidariamente ante las operaciones sociales que la celebren. No establece un número máximo de socios para que se conforme este tipo de sociedad. Sin embargo, esta debe estar constituida como mínimo de 5 socios accionistas, como lo denomina el Código de Comercio. El capital de la sociedad anónima está representado en las acciones de las cuales pueden ser normativas o al portador. Estos accionistas adquieren unos derechos que son el de participar en la deliberación de la Asamblea General de los Accionistas y votar en ella, recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances con el fin del ejercicio, el negociar libremente las acciones, el inspeccionar libremente los libros y papeles
dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de las asambleas generales y hacer un examen del balance con el fin del ejercicio. Las acciones de la sociedad anónima. El capital de la sociedad o de la sociedad anónima está constituido por las acciones de igual valor que son o pueden ser negociables o transferibles en el mercado de valores de forma directa. Las acciones pueden ser al portador o normativas. Esto quiere decir que en ellas debe figurar el nombre del titular de la respectiva acción. La acción es individual, es decir, que la eventualidad de una acción llegaría a pertenecer a más de una persona. Esto no puede dividir lo consiguiente. Esto genera acciones de goce. Las acciones de goce están señaladas en el artículo 380 del Código de Comercio, que se contempla los siguientes casos. Podrán crearse acciones de goce o industria para compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnológicos, secretos industriales o comerciales, asistencia técnica y en general, toda obligación de hacer a cargo del aportante. Los títulos de las acciones permanecerán depositadas en la caja social de ser entregados al aportante en la medida que se cumpla su obligación, mientras tanto no serán negociables. Las acciones de goce otorgan los siguientes derechos a sus poseedores: asistir con voz a las reuniones de las asambleas, participar en las utilidades que las decreten, y al liquidar la sociedad, participar en las reservas acumuladas y la valorización. También se generan acciones privilegiadas y ordinarias que están reflejadas en el artículo 381 del Código de Comercio, que prevé la posibilidad de emitir acciones privilegiadas que gozan de los mismos derechos que los accionistas ordinarios, pero además de los siguientes derechos privilegiados. 1. El derecho preferencial para que el reembolso en caso de la liquidación hasta la concurrencia de su valor nominal. 2. El derecho que se establece las utilidades, o sea, donde se destine en el primer término una cuota determinada acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse en un periodo mayor de 5 años. 3. Cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. También se genera la dirección y la administración. La sociedad anónima cuenta con los siguientes órganos de administración considerados como el Código de Comercio colombiano lo establece: la Asamblea General de Accionistas, la Asamblea de Socios. Es la Asamblea de Socios que el máximo órgano normativo de una sociedad está constituida por los accionistas reunidos en un quórum en las condiciones previstas y en los respectivos estatutos que designa la Junta Directiva. Bueno, y también la Junta Directiva en las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas están obligadas a conformar una Junta Directiva con mínimo de 3 miembros y cada uno de los respectivos suplentes. El constituir una Junta Directiva se deben tener en cuenta las limitaciones que interpone el artículo 435 del Código de Comercio, que dice que no podrá haber en las juntas directivas una mayoría cualquiera formada con personas ligadas entre sí por matrimonio o parentesco por el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, excepto en las sociedades reconocidas como de familia. Si se le eligiera las juntas contrario a esta disposición, no podrá y continuará ejerciendo sus funciones la junta anterior, que convocará inmediatamente a la asamblea una nueva elección. Representante legal de la sociedad anónima. El representante legal será designado por la junta directiva o por la asamblea de socios si así lo establecen los estatutos y debe contener un suplente. El representante legal puede ser removido en cualquier momento o ser reelegido indefinidamente. La designación de representante legal debe ser inscrita en el registro mercantil. Mientras un representante legal figure en el registro mercantil, será el responsable ante el tercero
y ante todos los efectos y para todos los efectos legales del propio cargo y sus funciones. Bueno, profe, y esa sería ya nuestra exposición. Profe, antes de terminar, quería hacer como una acotación o aunado a lo que estaba diciendo el compañero, y es que como a grosso modo o de forma global los administradores dentro de las sociedades son los encargados de gestionar y tomar las decisiones cotidianas dentro de su organización, ocupándose a la vez de su representación. Eso se puede tener, la figura como tal se puede adoptar a través de persona física o persona jurídica. Depende del tipo de sociedad. Sí, Le señor. voy a decir por qué. Ok. Encontramos algunos tipos de administradores dentro de las sociedades que pueden ser o que son el administrador único, que como su nombre lo indica, se trata de una sola persona natural o jurídica, según sea el caso designado. También encontramos los administradores solidarios o los mancomunados. Los administradores solidarios actúan de manera independiente a la hora de gestionar y representar a su sociedad, y contrario censo a eso, los mancomunados precisan de acciones consensuadas para que sus decisiones puedan tener validez y sean realizadas. También encontramos el Consejo de Administración, que es un grupo conformado con al menos por 3 miembros. Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Bueno, yo tengo entonces unas preguntas. A ver, Sonia Marcela. Sonia Marcela. ¿No está por ahí, Sonia? A ver, Erika Ciuta. Sí, señor profesor, aquí estoy. A ver, Erika. La sociedad limitada. ¿Quién tiene la representación de la sociedad limitada? Todos los socios o sea, todos tienen la representación. Entendí yo, profesor. Responderán de acuerdo a sus aportes, todos los socios. Ok. Paola Suárez. Paola Suárez. Alejandra Valencia. Alejandra. Profe, qué pena, sí señor, estoy con un caso en día, profe, qué pena, sí señor. Bueno, tranquila. Edilberto. Sí, señor, presente. A ver, Edilberto, la sociedad anónima, ¿cómo es la representación en la sociedad anónima? Bueno, la sociedad anónima, primero que todo, es una sociedad mercantil capitalista que se crea bajo una escritura pública y... Profesor, qué pena, Sonia Gutiérrez. Ya ahorita te pregunto, Sonia. Sigue, Edilberto. Bueno, vuelvo a empezar. Decía que la sociedad anónima, primero que todo, es una sociedad de carácter mercantil, capitalista,
se registra bajo una escritura pública y con la sigla SA, en un principio es que se puede autorizar la actuación de uno o más integrantes, bueno, directores, bajo el artículo 255. Sí, pero ¿cuántas personas pueden participar o cómo es la regla? Ah, no, en la sociedad anónima pueden participar varias personas mínimos porque es creación de una SA. No. Sí, no, ay, perdón. En la ¿No? sociedad anónima, la representación la tiene un tercero. ¿Ok? Sí, o sea, sí, no sí, es sí. que la tienen los socios. La representación la tiene un tercero. Ahora, Pero, si la sociedad anónima es, por decirlo así, de familiar, o sea, que los socios son familiares, lo podría tener la representación cualquiera de los socios. Pero la regla es que la representación en la sociedad anónima sea de un tercero, de alguien ajeno a los socios. O sea, todo lo contrario del resto de las sociedades. Las sociedades anónimas van a tener, además del representante legal, otros órganos. Entonces, Sonia. Sonia. Sonia se volvió a tener problemas. Bueno, Eliana. Sí, profesor, es que tengo problemas con el internet, entonces me saca y no puedo escuchar bien como la exposición, pero sí. Bueno, entonces, a ver. La otra Tobar, Clara Tobar. Clara. Clara Tobar. Bueno, Jefferson Ovalle. Profesor, buenas noches. Jefferson. A ver, Jefferson, en la sociedad anónima, aparte de del representante legal, hay otros órganos. ¿Cuáles son? Profe Paola Suárez te puede responder. Qué pena. Bueno, esperemos a ver si Jefferson responde. Sí, pero pues en las compañías de la sociedad anónima la representa aparte pues la persona jurídica, que es el representante legal, ¿sí? Con uno o más suplentes, los cuales son nombrados por la junta directiva, a menos de que se consagre en los órganos de que se realiza máximo en los artículos 187, que es lo que tengo como tal. ¿Sí, profe? Regulimbis. A ver, Paola. La misma pregunta. Profe, aparte de los representantes legales, ¿está la junta directiva, los factores y los liquidadores? Bueno, eso pueden ser de cualquiera. Pero la respuesta sería que aparte del representante legal está la junta directiva y también está la revisoría fiscal, el revisor fiscal. ¿Ok? La junta directiva es varias personas, digamos, que le hacen como que un control a las decisiones que toma el representante legal. Entonces, de alguna forma, hacen parte de esa administración
de la sociedad anónima. Y el revisor fiscal, porque el revisor fiscal, dentro de su función, tiene que el revisor fiscal va a velar por el cumplimiento de los estatutos y la ley. Entonces están, digamos, como consagrados dentro del concepto de administración de la sociedad anónima. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Profe, o sea, que es decir que casi todas las sociedades tienen el mismo tipo de órganos. No, la única que tiene, digamos, la obligación desde el momento de constituirse, de tener la junta directiva y tener revisor fiscal es la sociedad anónima. ¿Ok? Gracias, profesor. Profesor. Ok. A ver. Dime, Quintero. Iba a preguntar algo, Quintero. Sí, señor, gracias. La Asamblea General de Accionistas, digamos que hace parte también de como organismo de esta sociedad, ¿verdad? Ajá. ¿Qué funciones, digamos que extraordinarias tendría? No sé si solamente se hace otra vez con el fin de, o el propósito de, no sé, controlar la actividad de la sociedad o qué otra facultad extraordinaria tiene. Bueno, la asamblea de accionistas como órgano máximo va a tener unas funciones que está determinada por los estatutos, que los estatutos han determinado y que esas funciones no puede ir, digamos, en contravía. No puede ir en contravía de lo que establece la norma, lo que establece el Código de Comercio. Entonces, la asamblea de accionistas va a tener, por ejemplo, si en los estatutos se le delegó la facultad, por ejemplo, para designar el representante legal. Entonces, al momento de que deba reemplazarse, la decisión debe tomar la asamblea. ¿Ok? Como ese tipo de decisiones. Que si de pronto en los estatutos se colocó que para las transacciones o los contratos que superen, por decir algo, los 100 salarios mínimos, entonces el representante legal debe tener la autorización de la asamblea de accionistas o ese tipo de cosas que hayan establecido en los estatutos. ¿Ok? Señor, gracias. A ver, Alejandra Moreno. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Alejandra. En la SAS, ¿quién tiene la administración de la sociedad por acciones simplificada? En la SAS, la sociedad está por acciones. Es como el único órgano obligatorio, pero son de la asamblea accionista y del representante legal. Es decir, que la sociedad está compuesta pues, por un solo socio y está para desempeñar pues, ambos cargos. Y también hay que tener presente que está constituida mínimo por 5 socios accionistas. Bueno, las SAS pueden ser unipersonal, ¿sí? De un solo accionista. Pero en la representación, la administración, sería el representante legal las mismas reglas que la sociedad anónima. O sea, que en principio sea un tercero. Ahora, si en caso de que la SAS sea de un solo accionista o que sean todos familia, pues podría ser cualquiera de los socios. ¿Ok? En cuanto a la representación de las sociedades SAS, de la sociedad por acciones simplificadas. ¿Quedó claro?
Gracias. Ahora, frente a las sociedades en comandita, Argemiro Macías. Argemiro. Useche. Useche. Adriana, tengo a Adriana Hernández. Gracias, profe. Yo estaba en el grupo. No, Ok, no, yo no bueno, estoy en el Adriana. grupo. Señor. Las sociedades en comandita, Sí, sean señor. en comandita simple o en comandita por acciones, ¿qué reglas tienes para la representación? Para la representación, Ujú. los socios colectivos que responden personal y solidariamente. ¿Sí? Ellos son los que responden por las deudas sociales y por Pero todo. ojo, estoy preguntando sobre la representación, o sea, frente a ejercer esa administración de la sociedad como tal, independientemente de cómo respondan ellos, ¿sí? Sí. ¿El representante legal? Ujú. ¿Quién tiene la administración? Los socios colectivos o comandatarios. Ahí se te cruzaron las dos figuras. Los socios comanditarios son los que aportan el dinero. El dinero, sí, señor. Y los socios gestores, o también llamados colectivos. Los únicos que tienen la administración en una encomandita son los socios gestores o colectivos. O sea, nunca puede ser el administrador el comanditario. Quien va a representar y a ejercer esa administración en la sociedad en comandita va a ser los socios gestores. Gestores. Listo, profe, gracias. Ali. Ali. Presente, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido, Ali. Estabas perdido. No, profe, lo que pasa es que tengo un problema con la DIAN que no lo he podido resolver y estoy en ese problema y tengo plazos hasta el jueves. Estoy aquí buscando papeles por todos lados. La declaración de renta, me imagino. Sí. Bueno, mira, aquí en estas sociedades que ya hemos hablado, en las sociedades colectivas, ¿qué reglas aplicarían para representación y administración de la sociedad colectiva? O sea, ¿cómo aplica ahí el concepto de la administración en la sociedad colectiva? En la sociedad colectiva, el representante legal es un tercero, profe. ¿Estás seguro? Sí. ¿Seguro? Última palabra. Ah, no. En la sociedad colectiva no. En la sociedad colectiva se escoge el representante legal, ¿sí? Que es el mayor, porque ahí también en la sociedad colectiva también hay accionistas gestores, hay gestores, ¿sí? Y hay gestores. Únicamente. Gestores Únicamente. o colectivos. Y se coge el gestor y se coge ¿cómo es que? Perdón, el accionista mayoritario, en ese caso, ¿sí? Es elegido como el representante legal. ¿O estoy mal? Están mal. A ver, en la sociedad colectiva es todo lo opuesto de la anónima. En la sociedad colectiva se busca por norma que la administración la tengan todos los socios. Todos los socios son los administradores en la colectiva. Todo lo contrario a la anónima, donde se busca que la administración la tenga un tercero, que no sea socio. Es todo lo opuesto. En comandita la tiene el socio gestor, o sea, el que aporta, el que hace el aporte de trabajo.
el aporte de industria. En la sociedad limitada la tienen todos los socios, pero estos pueden delegarlo en uno solo o en un tercero, si quieren. En las anónimas, la representación y administración la tiene un tercero. Ahora, si son todos los socios familia, o digamos, todos los socios son de la misma familia, pues ahí podría ser uno de los socios. En la sociedad por acciones simplificada, se aplicaría la misma regla de la anónima. La tendría en principio un tercero, pero si es una SAS donde hay un único accionista, ese único accionista puede ser el administrador de la sociedad, el representante legal de la sociedad. El representante legal de la sociedad, los actos que realiza van a comprometer a la sociedad. ¿Ok? Y la sociedad, acuérdense que es independiente de quienes la conforman. Entonces, el artículo 22 de la ley 222, alguien si me lo puede ayudar a buscar, de la ley 222 del año 95, nos habla de los deberes del administrador. Puede ser alguno del grupo o no importa si no estuvo en la exposición. Sí, profe, ¿qué artículo? 22. Perdón, Doc, ya lo encontré. Perdón, ya lo encontré. Del 20 en adelante, ahí va a decir deberes del administrador. Doc, ya lo encontré. Ajá. ¿Puedo? O si no, no sé, alguno de los compañeros que expusieron, no hay lío. Léelo. Bueno, muchas gracias. Dice, Ley 222 de 1995, sección segunda, administradores. Artículo 22, administradores. Son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos, y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Eso dice el 22. Ok. ¿Y el 23? El 23. Artículo 23. Deberes de los administradores. Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en intereses de la sociedad teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En el cumplimiento de su función, los administradores deberán, primero, realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. Segundo, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Tercero, velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal. Cuarto, guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. Quinto, abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. Sexto, dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. Séptimo, abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas. En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador si fuere socio. En todo caso, la autorización de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas solo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad. Eso dice el artículo 23 de la Ley 222 del 95. Entonces, esos son los deberes de los comerciantes en general, de cualquiera que sea la sociedad, ¿ok? Pero, digamos que si el administrador se está excediendo en las funciones que está haciendo,
¿Ustedes creen, hago la pregunta para cualquiera, haya participado de la exposición o no, ¿ustedes creen que si el administrador se está excediendo, los socios pueden hacer algo contra ese administrador o no? Sí quedó estipulado en los estatutos, sí, profe. Yo creería que sí, a título personal. A ver, ¿alguien más? Profesor, buenas noches, Sonia. Dime, Sonia. ¿La junta directiva se puede pronunciar? Pero no partamos de que haya junta. Digamos que cualquier sociedad. No se podría citar como a una reunión extraordinaria, profe. No sé. ¿Extraordinaria? A ver, el que tenía por ahí la ley 222, leamos el artículo 25. Sí pueden hacerse sí, y se señor. llama una acción de responsabilidad social. Doc, ¿me repite el artículo si es tan amable? Qué pena. 25. Sí, señor. Artículo 25. Acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión de la Asamblea General o de la Junta de Socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el 20% de las acciones, cuotas o partes de interés en que se haya dividido el capital social. La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador. Sin embargo, cuando adopta la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie la acción social de responsabilidad. Dentro de los 3 meses siguientes, esta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso, los acreedores que representen por lo menos el 50% del pasivo externo de la sociedad podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros. Ok, entonces si ustedes pueden observar el artículo 25 que nos habla de esta acción social de responsabilidad, se puede ejercer por los socios de esta sociedad. Es decir, si el administrador está excediéndose o está abusando, pues el administrador no va a convocar una reunión seguramente, porque vamos a ver en la exposición de mañana, cuando hablemos de las asambleas y de las juntas, asamblea de accionistas de la junta de socios, vamos a ver cómo es la dinámica para convocar una reunión, quién puede hacerlo, dentro de qué plazo y ese tipo de cosas, y los temas a tratar en la reunión. Entonces, si el administrador no está haciendo la convocatoria para una reunión porque no quiere, digamos, dar el papayazo para que lo reemplacen, entonces los socios pueden ejercer esta acción. Y dice que por lo menos el 30% del capital, o sea, los socios que representen el 30% del capital. Como lo vamos a ver mañana, pero no me quiero adelantar mucho a eso, vamos a mirar que cuando se habla del quórum para poder deliberar, para poder llevar a cabo la reunión o para tomar decisiones, el quórum no se toma o la decisión no se toma teniendo en cuenta el número de personas, sino es el porcentaje que representan dentro de la sociedad, en el capital de la sociedad. Los que viven aquí en propiedad horizontal, los que están acá en esta clase, que están en propiedad horizontal viviendo, podrán entender con mayor facilidad lo que estoy diciendo, porque en la propiedad horizontal, es decir, en los edificios, en los conjuntos residenciales, se aplican para el quórum estas normas que trae el Código de Comercio. Es exactamente igual.
La diferencia es que en propiedad horizontal la 675 habla del coeficiente. O sea, ese porcentaje que tiene esa pequeña unidad, o sea, ese apartamento o esa casa, ¿qué porcentaje representa del 100% del conjunto o del edificio? Entonces, de acuerdo a la sumatoria de varias personas, logren el 30%. Ahora, hay sociedades donde de pronto una persona puede tener el 40%, 50%, o por el 50% del capital de la sociedad, o el 51%. Entonces, solo con que esa persona convoque, ya se cumpliría con el requisito. Estoy hablando de solo para convocar la reunión. Y convocar la reunión es para aplicarle la acción de responsabilidad, ¿sí? La acción social de responsabilidad, que no es más que remover, o sea, quitar, despedir al administrador porque está metiéndolas de caminar y como consecuencia nombrar a otra persona e iniciar las acciones legales contra ese administrador que embaló a los socios, por decirlo de alguna forma en el lenguaje popular, para que de pronto puedan entender con mayor claridad. Entonces, esta acción la van a ejercer los socios. O incluso si digamos que los socios verificaron los libros de la sociedad, porque cuando se hace la convocatoria para una asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, desde el momento que se hace la convocatoria hasta el momento que se lleva a cabo la reunión, durante ese lapso de tiempo, cualquier socio puede ir a las instalaciones de la sociedad y revisar los libros, revisar la documentación de lo que se va a tratar en la reunión, en la asamblea. Entonces, digamos que fuera una asamblea ordinaria y en esa asamblea ordinaria, quien va a convocar va a ser el administrador por mandato legal. Entonces, los socios, ahí sin que se hubiesen puesto de acuerdo previamente, es decir, sin que hubieran hecho los socios la convocatoria, ahí en ese momento, en la sociedad, en la reunión, perdón, en la asamblea, pueden ejercer esta acción social de responsabilidad. Y ejercer la acción social de responsabilidad es decirle al amigo que esté haciendo la administración, muchas gracias por todo, pero hasta aquí continuamos con tu servicio, ¿sí? Y chao pescado. Esa sería la finalidad de ejercer una acción social de responsabilidad. Cambiar al representante legal. Al final, ¿por qué se va a buscar cambiar al representante legal como administrador a esta persona natural? Porque la persona que está ejerciendo esta representación, que debe ser una persona natural, esta persona debe, digamos, cumplir con el concepto que nos trae aquí la norma del buen hombre de negocios. Y el buen hombre de negocios va ligado al concepto que nos trae el buen padre de familia, que se encuentra en el artículo 63 del Código Civil. Después, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a leer ahorita. Pero el artículo 63 del Código Civil, ¿qué dice? El artículo 63 del Código Civil define la culpa. Y la culpa no es más que una negligencia o descuido. Hablando según el Código Civil. Entonces, ese concepto se traslada al ámbito mercantil, al ámbito del comercio, de la sociedad, y se habla acá no del concepto del buen padre de familia, sino que hablamos del concepto del buen hombre de negocio. Ahora, ¿por qué en el artículo 63 del Código Civil se habla del concepto del buen padre de familia? Porque el buen padre de familia va a tener cuidado, ¿sí? Va a ser una persona que va a actuar con, digamos, con responsabilidad, que de pronto no va a ser descuidado. ¿Quién de ustedes, estando en un sitio, por ejemplo, en un parque público, y ven a un pitbull que está sin bozal y que está sin cadena, que está suelto, cualquiera que esté con un niño en un parque, cualquiera que sea la edad del niño, ¿qué es lo primerito que va a hacer? Va a tratar de cargar y proteger al niño para que el perro no lo llegue a atacar. Eso hace una persona responsable, ¿cierto? Ese es el concepto del
buen padre de familia. Entonces ese mismo concepto se lleva al ámbito de los negocios. Entonces, en el concepto de buen hombre de negocios no significa que el administrador no tome decisiones arriesgadas o decisiones audaces, pero cuando tome las decisiones debe tomarlas sabiendo cómo puede obtener o qué puede obtener como resultado de esa decisión. Entonces, no significa que por temor no vaya a tomar decisiones, sí las debe tomar, porque es el que está actuando en nombre de todos los socios, ¿sí? Pero lo debe hacer de forma responsable, no de forma, digamos, podríamos decir de pronto de forma alocada o sin meditar, sin analizar las consecuencias que de pronto podría conllevar la decisión que vaya a tomar. Entonces, eso es lo que se refiere aquí el artículo 25 sobre el concepto del buen hombre de negocio. Entonces, no significa que el administrador no va a tomar decisiones que puedan poner en un riesgo eventual a la sociedad, pero debe calcular las jugadas que va a realizar. Como un buen ajedrecista, entonces debe calcular el resultado de las decisiones que está tomando. A eso se refiere esta norma, el artículo 25. John Álvaro, ¿ibas a decir algo? Profe, es que me generó cuando hicimos el estudio del tema incertidumbre algo, y es como a nivel general frente a las sociedades comerciales, si existe algún tipo de exclusión o impedimento frente al grado de consanguinidad o de afinidad para las personas que conforman las sociedades. No, ninguno. Lo único es eso de la sociedad anónima, que el legislador buscó que en las sociedades anónimas, si todos los socios son personas, o sea, no son familia, deleguen en un tercero, en alguien que no sea ninguno de ellos, la administración de la sociedad, la representación. Es lo único que trae así la norma, ¿sí? Que frente al tema de pronto de las reglas para administrar la sociedad. Y el administrador siempre debe ser una persona natural. Una persona jurídica no puede representar a otra persona jurídica, comercialmente hablando, según la ley. Otra cosa es que dentro de un proceso, por ejemplo, yo tengo mi firma de abogados, una persona jurídica, y yo tomé el poder, digamos que el doctor Edilberto Torres necesita que se le represente en tal actuación y le hago el poder a nombre de la persona jurídica, ¿sí? Él le otorga a la persona jurídica un poder para que lo represente. Entonces esa persona jurídica, que es la oficina de abogados, el bufete de abogados, va a delegar a uno de sus abogados para hacer las actuaciones dentro de ese proceso. Es diferente en esos asuntos de, digamos, de actuaciones judiciales o administrativas. Y esto es novedoso, esto es de hace poco, del Código General del Proceso para acá, del 2012 para acá, que se puede otorgar un poder especial a una persona jurídica. Pero comercialmente hablando de las sociedades siempre deben estar representadas por una persona natural. No pueden estar representados por otra persona jurídica. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Gracias. Ok, listo. Entonces mañana nos vemos. Doctor, qué pena. Perdón. Dime. Doctor, es que yo di mi nombre, o sea, yo ingresé cuando usted estaba llamando lista, pero no sé si de pronto he registrado